Cuando los mexicas hablaban de la muerte, no hablaban del infierno, hablaban del Mictlán, y ahí gobernaba Mictlantecutli. Su nombre significa Señor del lugar de los muertos. No era demonio, no era maldad pura, era equilibrio. Se le representaba como un esqueleto, con ojos estrellados y el hígado expuesto, porque la muerte no se esconde. Cuando una persona moría de forma natural, su alma no iba al cielo, viajaba al Mictlán, pero el camino duraba 4 años. Tenían que cruzar ríos, montañas que chocaban entre sí, vientos que cortaban como obsidiana y un campo donde flechas invisibles volaban sin parar. Por eso enterraban a los muertos con un perro Xoloitzcuintle, para que los ayudara a cruzar el río final. Al llegar ante Mictlantecutli no eran juzgados, solo descansaban, porque para los mexicas la muerte no era castigo, era destino. Lo más inquietante es que incluso los dioses le temían. Cuando Quetzalcóatl bajó por los huesos de la humanidad, tuvo que engañarlo, porque nadie sale del Mictlán fácilmente. Y según los antiguos relatos, el Señor del inframundo aún espera, paciente, porque todos, tarde o temprano, caminan hacia él.